Bienvenidos a un relato que te hará cuestionar todo lo que sabes. Una historia donde el lado oscuro del poder se entrelaza con el destino de la humanidad. Donde el precio de la ambición supera los límites de lo imaginable. En un mundo donde los secretos se entierran más profundo que los cuerpos, los errores del pasado han despertado algo que nunca debió existir. Y ahora, la humanidad enfrenta a un enemigo que no entiende y que no perdona. Horror, caos, desesperación, traición. En un mundo que se derrumba, la esperanza se convierte en el recurso más escaso. Esta es la travesía de aquellos que lucharán para sobrevivir, sin saber si existe un mañana. Apocalipsis 8208. En una noche tormentosa, el investigador Kim Sung-jin es llamado a una reunión secreta con las figuras más poderosas del país. Jamás imaginé que llegaría el día en que tendría que ser registrado por el mismo gobierno para el que trabajo. El proyecto en el que estaban trabajando debía estar recibiendo mucha atención si habían tomado tales medidas de seguridad. Tras verificar que no llevaba nada sospechoso, le dieron permiso para avanzar. Se enfrenta al presidente, al general y al misterioso hacedor de reyes, el ministro Lee. La razón de su presencia es aterradora: la muerte de 3 guardias en la costa de Seok-cho. Pero lo que Kim tiene en sus manos es aún peor. Un vídeo que cambiará la historia. Las imágenes muestran algo que nadie quiere creer: criaturas imposibles, devorando todo a su paso. Para que comprendan lo que están viendo, lo llamamos zombies. Prepárense, porque lo que están a punto de ver es la realidad. Tomamos el nombre del barco donde comenzó todo y lo combinamos con los eventos ocurridos, llamándolo Apocalipsis 8208. El origen de este desastre se remonta 3 meses atrás. Un grupo de jóvenes celebraba en un restaurante la incorporación de uno de ellos a las Fuerzas Armadas. Mientras pedían más comida, un reporte de última hora apareció en las noticias. Última hora. En una ciudad fronteriza con Rusia, una explosión de gran magnitud ha incendiado gran parte de la zona. En ese mismo restaurante, un grupo de mafiosos bebía tranquilamente. Uno de ellos lanzó un comentario despectivo sobre los militares. Sin embargo, Kevin se enfureció y estuvo a punto de levantarse para darles una lección. Su amigo de lentes lo detuvo. Si armas un escándalo hoy, nuestro amigo no podrá unirse a las filas. El tercero en la mesa, Michael, quien disfrutaba de su comida, también estuvo de acuerdo con evitar problemas. Kevin, aunque molesto, decidió contenerse. Dejando eso de lado, una música comenzó a llamar su atención. Resultó ser un grupo de idols muy famoso, lo que desató la emoción entre ellos mientras discutían cuál de las dos cantantes era más linda. Pero su celebración duró poco. La celebración fue interrumpida por una disputa. Una camarera había derramado accidentalmente una bebida sobre la persona equivocada. A pesar de disculparse y ofrecer pagar la lavandería, el matón insistía en recibir una compensación más personal. Agarró a la chica con la intención de que lo acompañara en su mesa. Pero alguien intervino. Kevin lo detuvo con firmeza. Ya es suficiente. Hay demasiada gente aquí. El matón sonrió con desprecio y le propinó una bofetada. Sin dudarlo, le devolvió el golpe con tal fuerza que lo lanzó a los pies de su jefe. Este observó a su subordinado en el suelo y comentó con desprecio: patético. Los demás mafiosos se levantaron furiosos. Una enorme figura se posicionó detrás de Kevin y le preguntó: ¿sabes lo que acabas de hacer, niño? Kevin, sin temor, respondió desafiante: ¿y a mí qué me importa? La pelea parecía inminente, pero entonces una voz imponente resonó: suficiente. Es humillante pelear contra un niño. El que hablaba se quitó el traje y continuó: ojo por ojo, diente por diente. Así, como si se tratara de un combate de campeonato, Kevin se preparó para enfrentarse a Jin. Antes de empezar, Jin le preguntó: ¿últimas palabras? Pero la pelea fue interrumpida. Uno de los subordinados de Jin informó que la policía había llegado. Antes de marcharse, Jin le advirtió a Kevin: no vuelvas a cruzarte en mi camino. Kevin simplemente le respondió con una seña de paz. Tras la pelea, los amigos se reunieron para despedir al futuro soldado en la entrada militar. Acordaron volver a verse en su primer día libre y cumplir una promesa: visitar el océano juntos.
3 meses después, bajo la bruma del océano, el capitán de los guardacostas observaba el barco fantasma a la deriva. Sin señales de vida ni respuestas a sus llamados, decidió enviar a su equipo a investigar. Su objetivo era claro: encontrar la bitácora del barco y descubrir su origen. Los soldados abordaron con cautela, sus pasos resonaban en la cubierta vacía. «Si hay alguien aquí, háblenos», anunciaron, pero solo el silencio les respondió. Exploraron cada rincón, desde la proa hasta la popa, sin hallar a nadie. Fue cuando uno de ellos, al abrir una compuerta en la bodega, encontró algo espantoso. Un grito desgarrador rompió el silencio. Sus compañeros corrieron hacia él y lo encontraron forcejeando con algo, o alguien. Pero no era un ser humano común. La criatura lo estaba devorando vivo. Intentaron apartarlo, pero su peso era inmenso. Uno de los soldados, en un acto desesperado, lo golpeó con su arma, enviándolo al suelo. El horror se apoderó del grupo cuando el cadáver mutilado del soldado se levantó como si nada hubiera pasado. El caos había envuelto al barco fantasma. Entre los gritos y el sonido de los disparos, el enemigo no caía. Cuando finalmente uno de los soldados cayó víctima de una mordida, uno de los guardacostas logró apuntar con precisión y disparar. El tiro fue certero. El zombi cayó con un agujero en la cabeza. Aliviados, los soldados bajaron la guardia. Creyeron que la pesadilla había terminado, que el monstruo era una anomalía aislada. Pero lo que no sabían, lo que nunca imaginaron, era que la verdadera amenaza apenas comenzaba a despertar. Un soldado gritó de dolor. Sus ojos se volvieron vidriosos. Uno a uno, la infección se propagaba como fuego en un campo seco, rápida e imparable. Los altos mandos miraban con rostros sombríos el vídeo de la misión. El investigador Kim explicó los detalles. Aquellos seres, aunque físicamente humanos, habían evolucionado de una forma aterradora. Su hemoglobina era diferente, su cuerpo no necesitaba oxígeno. No sentían dolor, no paraban de moverse ni siquiera con miembros cercenados. El presidente Ansu, con el ceño fruncido, fue directo: debemos exterminarlos antes de que evolucionen aún más. El ministro Lin, con una mirada astuta, no estaba tan convencido. ¿Y si, en lugar de eliminarlos, los usamos? Las simulaciones del virus en una ciudad pequeña y una megaciudad mostraban una verdad inquietante. En 24 horas, casi la mitad de la población de una gran metrópoli estaría infectada. No habría forma de detenerlo antes de perder millones de vidas. Kim sabía que no tenía mucho tiempo. El ministro lo miraba con escepticismo, sus dedos tamborileaban sobre la mesa con impaciencia. Antes de que pudiera desestimar su propuesta, Kim se adelantó. He realizado algunas investigaciones sobre esto. Su voz era firme, decidida. El ministro arqueó una ceja, intrigado. Sin decir una palabra más, presionó un botón oculto en su reloj. De repente, detrás del ministro, el ministro abrió los ojos con asombro. Detrás de la puerta, bajo una iluminación tenue, había algo impactante. Esto es lo que realmente quería mostrarle. El ministro dio un paso hacia adelante, sin poder apartar la vista de lo que había al otro lado. Pero en su mente ya calculaba las posibilidades. ¿Podemos usarlos? ¿Pueden empuñar armas? Kim negó con la cabeza. No tienen inteligencia, solo hambre. Son como bestias descontroladas. Su curiosidad se encendió ante el aterrador espectáculo que tenía frente a sus ojos. Dime, Kim, si pueden ser cortados y aún seguir moviéndose, ¿cómo se pueden detener por completo? Kim no titubeó. Si les cortamos la cabeza o les disparamos en ella, mueren. El presidente asintió lentamente, procesando la información. Pero, Kim continuó, como si estuviera a punto de revelar un secreto aún mayor. Recientemente descubrimos algo más. El ministro y el presidente intercambiaron miradas. A bajas temperaturas, Kim hizo una pausa, disfrutando el suspenso. Se quedan completamente quietos. El silencio se apoderó de la habitación. Pero la discusión tomó un giro siniestro. El ministro propuso algo impensable: desarrollar una vacuna no para salvar vidas, sino para usar la infección como un arma biológica. Con la cura en sus manos, tendrían el poder absoluto. Kim, atrapado en un dilema moral, fue enviado a un centro de investigación para trabajar en la vacuna. Mientras viajaba por la carretera transportando a los zombis capturados,
no podía dejar de pensar en el verdadero propósito del gobierno. Pero entonces, el destino cambió sus planes. Unos pinchos tirados en el suelo ocasionaron que los vehículos se detuvieran, pero lo que nadie esperaba es que era el grupo Mamba. Momentos antes, el cabo apretaba el lápiz entre sus dedos mientras escribía. Han pasado 3 meses desde que se enlistó en la milicia, y la nostalgia lo consume. En la carta a sus amigos, recuerda con cariño a Kevin metiéndose en problemas, a Michael conquistando chicas y a Carlos intentando mantenerlos a raya. Pero ahora él es un soldado, un francotirador de élite, y aunque está ansioso por volver a verlos, su presente es una pesadilla. En la carretera oscura, la emboscada es inminente. El conductor del vehículo de Kim sale a revisar los neumáticos y palidece. Es una trampa. Intenta avisar por radio, pero un golpe brutal lo silencia. En segundos, el caos se desata. Jan, con su crueldad inquebrantable, dirige la matanza. Un enemigo intenta pedir refuerzos, pero Jan lo ejecuta sin dudar. Otro abre fuego contra él, pero Jan usa un cadáver como escudo, aterrorizando a sus enemigos. A lo lejos, un hombre poderoso observa la escena con admiración. Es el líder de la banda, y junto a su conductor, murmura: el presidente nos ordenó capturar todo lo que hay en el camión. Pero no es el presidente del país, sino el titiritero en las sombras, el hombre más influyente de Corea. Él controla la organización Mamba, la mafia más temida. Entre disparos y gritos, Jan y su grupo aniquilan la escolta del camión. Algunos de los miembros estaban interesados por saber el contenido del camión, pero al mirarlo detenidamente se dan cuenta que parece más una bóveda de seguridad. Jan sabe que el camión tiene rastreadores, por lo que opta por llevarse solo el contenido. Pero antes, sus hombres traen a Kim, empapado y tembloroso. Uno informa que al parecer este tipo es importante por su credencial. Jan le sonríe mientras le señala el camión. Dame la contraseña, no la abras. Lo que hay dentro es demasiado peligroso. Pero Jan no tiene paciencia. Un corte en la mejilla lo obliga a hablar. ¿Crees que estoy para juegos? No lo volveré a repetir. En ese momento se acerca el conductor del jefe, cuestionando de por qué tardan tanto. Uno de los subordinados de Jan se da cuenta que las intenciones de este tipo es otorgarse el mérito en decir que fue él, que lo hizo todo, pero Jan lo detiene para que no diga nada. Cuando finalmente introducen el código, la puerta se abre. Un escalofrío recorre la espalda de los presentes. El camión es un congelador. Nunca pueden hacer nada sin mí, se burla. Dentro, algo aguarda. Algo tan valioso que el propio presidente ordenó la emboscada. Esperaba encontrar algo valioso, pero en su lugar, solo había cadáveres. Revisó los demás contenedores. El mismo resultado. ¿Por qué el presidente de la mafia y el titán del mundo financiero querían tanto este cargamento? Un escalofrío le recorrió la espalda. No eran simples cadáveres. Eran el producto de un experimento. Justo en ese momento, un subordinado golpeó la puerta del camión, pidiéndole que se apresurara. «Esperen, no podemos llevarnos la carga equivocada». Pero antes de que pudiera salir, escuchó un sonido. Sus ojos se abrieron de par en par cuando una de las figuras inertes cobró vida. El miedo lo paralizó por un segundo, pero reaccionó a tiempo, esquivando el ataque. Le devolvió la embestida, golpeándolo con su celular. No soy tan fácil de derrotar, pero su arrogancia le costó caro. Un dolor agudo perforó su pierna. Bajó la vista y vio otro zombi mordiéndolo con fuerza. Desesperado, golpeó su cabeza repetidamente con el celular, pero no lo soltaba. Pero el otro zombi ya lo tenía encima. Afuera, Jan esperaba con paciencia. Ese idiota está tardando demasiado. Uno de sus hombres le ofreció fuego para su cigarrillo, pero antes de que pudiera encenderlo, un grito desgarrador rasgó la noche. Los miembros de la banda corrieron al camión, golpeando la puerta para que abriera. Lo que encontraron dentro les heló la sangre. Uno de sus jefes estaba siendo devorado vivo. El calvo sacó un cuchillo y se lo clavó al zombi, terminando con el zombi, o eso fue lo que pensó. En un abrir y cerrar de ojos, el zombi lo atacó mordiéndolo al acto, empezando así a devorarlo delante de los demás miembros. Antes de que pudieran reaccionar, más zombis salieron de las sombras. Si atacan a un miembro de la organización Mamba, deben pagar con su vida. Sus hombres se armaron con bates de aluminio. Jan apartó a uno de ellos. «Este es mío». El zombi lo miró fijamente. Jan sonrió con desprecio y de un tajo le cortó el cuello. Pero el monstruo siguió devorando al subordinado, ignorando la herida. Irritado, Jan se movió rápido y le arrancó la cabeza de un solo golpe.
Suspiró. Eso debería bastar. Pero entonces escuchó un ruido detrás de él. Al girarse, vio más zombies avanzando hacia él. Jan reaccionó en el último segundo y le estrelló la cabeza contra el suelo. Pero el monstruo se levantó en menos de 2 segundos. Jan observó la escena con una mezcla de incredulidad y emoción. Interesante. Si no podían morir con golpes normales, tendría que arrancarles la cabeza. Comencemos de nuevo. Esquivó un ataque y le rompió la pierna a un zombi con una patada. Antes de que pudiera caer, Jan respiró hondo luego de esforzarse tanto. Aquí no se puede descansar. Jan intenta alcanzar su cuchillo, pero otro zombi aparece. Gira en el último segundo y esquiva el ataque. Sin perder tiempo, le lanza una patada a su oponente, haciéndolo caer al suelo. Sin embargo, no puede bajar la guardia. Toma un tubo de metal. ¿Te molestaste porque tus amigos están muertos? No te preocupes, pronto te enviaré con ellos. Los dos se observan por un instante, pero en un pestañeo, Jan lo reduce al suelo de nuevo. Aún con el cuello roto, el zombi sigue intentando moverse. Eso despierta en Jan una mezcla de asombro y respeto. No pierde más tiempo y se dispone a acabar con él. Justo cuando está por dar el golpe final, su jefe lo detiene. Entiendo cómo te sientes, pero no podemos destruirlo todo. Necesitamos al menos uno con vida para recibir nuestra recompensa. Jan aprieta los dientes, molesto, mira a su alrededor. Sus hombres están heridos, algunos ni siquiera se mueven. Su instinto le dice que deben acabar con todos los zombies antes de que sea tarde. Deberíamos eliminarlos a todos, dice entre dientes, pero su jefe lo detiene. Ya te dije que necesitamos uno vivo. Jan lo mira con furia, pero sabe que no tiene opción. Con un bufido, lanza el tubo al suelo. Hagan lo que quieran. Su jefe le grita algo más, pero él ya no lo escucha. Se aleja para ayudar a los suyos. Minutos después, el zombi inmóvil es subido a una caja y arrojado a la cajuela del vehículo. Mientras tanto, el grandote que subió al camión aún seguía con vida, pero inconsciente. Perdió mucha sangre. Llévenlo al hospital. Un subordinado de Jan se le acerca y murmura: ese tipo es un imbécil. Jan lo mira de reojo. ¿Por qué lo dices? Muchos de los nuestros murieron o están gravemente heridos, y lo único que le importa es su recompensa. No sirve de nada hablar de eso. Recoge los cuerpos de los nuestros y súbelos al vehículo. A los otros, al camión, y préndele fuego. El chico asiente con tristeza. Terminemos con esto rápido. Luego tomaremos una copa por los que cayeron. Eso reconforta un poco al chico, pero la paz dura poco. Alguien grita: hay uno vivo. Jan y su subordinado giran la cabeza. El joven reconoce al herido y corre hacia él con alegría. Sigues vivo. Lo toma del brazo para llevarlo al hospital, pero Jan siente que algo no está bien. Aléjate de él. Es demasiado tarde. Los demás observan, horrorizados, como su amigo ataca al chico que lo abrazaba. Jan reacciona al instante, propinándole un rodillazo para apartarlo. Ahora lo ve con claridad. Se ha convertido en una de esas cosas. ¿Es una enfermedad contagiosa? Los demás también están caminando. Alguien grita. Jan se gira y siente un escalofrío recorrer su espalda. Todos los muertos, ahora son zombies. El caos estalla. Sus hombres gritan, algunos disparan sin control. Jan no entiende lo que está pasando, pero sabe una cosa: deben largarse de allí. Todos a los vehículos rápido. Un auto se detiene a su lado y Jan salta dentro. El conductor ve como un amigo suyo es devorado a pocos metros. Conduce, pero los zombies son más rápidos de lo que pensaban. Uno se lanza sobre el parabrisas y comienza a golpearlo con furia. En un intento desesperado por quitárselo de encima, el conductor gira el volante y acelera aún más. Que tuvo el reflejo de ponerse el cinturón. Sobrevive. Sale del auto tambaleándose. Mira hacia atrás. Los zombies siguen allí. Suelta una carcajada amarga. No me dejan otra opción. Se prepara para enfrentarlos. Busca su cuchillo, pero recuerda que nunca pudo recogerlo. Ahora la situación es aún peor. Planta de purificación Ganso. Las luces rojas parpadeaban en sincronía con el sonido ensordecedor de la alarma. Era las 3:30 de la madrugada. Jenny, la ingeniera a cargo de la planta de purificación, se despertó sobresaltada por el alboroto. Aún somnolienta,
bajó las escaleras, preguntándose qué demonios estaba pasando. Al llegar al pasillo, se encontró con un guardia. ¿Qué sucede? Hubo un accidente cerca del muro. Jenny miró en la dirección indicada y vio el desastre. Algo más. Una persona escalaba el muro. Los guardias le gritaban que no podía entrar, pero el intruso no se detuvo. Debe estar borracho, pero la situación se tornó aún más extraña cuando el desconocido finalmente saltó al otro lado y cayó pesadamente al suelo. Jenny decidió que aquello no era asunto suyo. Se giró para volver a su habitación. No tiene nada que ver con el sistema. Sin embargo, antes de que pudiera marcharse, Jan, en un movimiento veloz, noqueó a 2 guardias y tomó una barra metálica. El último guardia comprendió al instante que aquel hombre no estaba borracho. Sacó su arma y apuntó. Si das un paso más, disparo. Pero Jan no le dio la oportunidad. Jenny observó la escena con terror. Su mirada se cruzó con la de Jan, y vio en él algo que la estremeció hasta los huesos. No era solo un hombre, era un asesino. El miedo la hizo reaccionar. ¡Corre, perra, corre! Sus pies se movieron por puro instinto hasta la puerta de entrada. Al llegar, intentó cerrarla con el seguro superior. Pero antes de que pudiera bloquearla del todo, Jan la detuvo. Forzó la puerta, pero su hombro lesionado le impidió ejercer suficiente presión. Optó por otra estrategia. Si no me escuchas con atención, ambos terminaremos muertos. Aunque, para ser honesto, morir sería mejor que ser alcanzado por esos bastardos. Jenny lo miró sin comprender. Si abres esta puerta, no te haré daño. Incluso te protegeré de esos demonios. Ella dudó. ¿De qué demonios hablas? No tengo tiempo para convencerte. Pero si no me crees, pronto lo verás por ti misma. Invadiste nuestra propiedad. Noqueaste a 3 guardias. ¿Cómo crees que voy a confiar en ti? No importa si confías en mí o no. Vas a tener que abrir la puerta si no quieres morir. Una vez dentro y con la puerta asegurada, se dirigieron a la cocina. Jenny cruzó los brazos y lo miró con desconfianza. Bien, ¿ahora me explicas qué demonios son esos monstruos de los que hablas? Jan se apoyó en la mesa y exhaló. No tengo la menor idea, pero te diré algo. No son humanos. No sienten dolor. No se detienen. No se rinden. Jenny sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que ni siquiera esconderse en ese lugar lo salvaría. Jan vio un set de cuchillos sobre la encimera y tomó algunos. Jenny, nerviosa por la situación, se dirigió al teléfono. Voy a llamar a la policía. No es buena idea. Claro, porque seguro no quieres que los llame porque eres un criminal, ¿cierto? Cuando esos monstruos muerden a alguien, esa persona se convierte en uno de ellos. Si llamas a la policía y llegan aquí, solo aumentarás su número. ¿Podrás cargar con la culpa de todas las vidas que se perderán por tu ignorancia? Entonces, solo tenemos que explicarles todo antes de que lleguen aquí. Vas a decirles que unos monstruos salieron de un congelador y que, si te muerden, te conviertes en uno de ellos. Te van a tomar por una loca. Entonces, ¿qué diablos quieres que hagamos? Solo dices cosas para deprimirme. Parece que ese es tu pasatiempo. Un estruendo sacudió el edificio. Ambos se tensaron. Jenny sintió que la sangre se le helaba. ¿Fue la puerta de la entrada? Jan negó con la cabeza. Es de vidrio reforzado. ¿Hay alguna otra parte del edificio sin vidrio reforzado? La parte de atrás. Jan tomó una macana, un tubo de acero sólido. Se la tendió a Jenny. Esto es para ti. Si te encuentras con uno de ellos, golpéalo con todas tus fuerzas. No soy una bestia como tú. No importa lo que seas. Coge esto, o serás comida viva. Jenny vaciló, pero tomó el arma. Voy a revisar. Voy contigo. No te acerques demasiado a mí. Tranquilo, ni aunque me lo pidieras lo haría. Abrieron la puerta. Un escalofrío les recorrió la espalda. La presión de la muerte se sentía en el aire. No respires fuerte. No hagas ruido, susurró Jan. Jenny, temblando, asintió. Subieron las escaleras con cautela. Jan sentía que el silencio era demasiado denso. Al llegar a la esquina de la escalera, usó su cuchillo para reflejar lo que había al otro lado. Jan no dudó. Jenny contuvo un grito al ver la brutalidad con la que lo masacró. Cuando terminó, la escena parecía irreal. Un charco de sangre se deslizaba por las paredes, tiñendo de rojo cada rincón del área de las escaleras.
En ese momento, Jan le ordenó a Jenny que fuera a la cocina, pero ella estaba paralizada. El miedo la mantenía anclada en el lugar, incapaz de mover un solo músculo. Jan suspiró, sacó un cigarrillo y lo encendió. Pero justo cuando iba a dar la primera calada, otro zombi apareció. Jan exhaló con fastidio. No me dejarán fumar tranquilo. Jan sabía que su hombro herido le jugaría en contra, así que debía buscar un área más abierta para pelear. No tenía tiempo que perder. El zombi se lanzó contra él. Jan esquivó el ataque con rapidez y contraatacó, logrando hacerle un corte. Pero al ver que la herida no era lo suficientemente profunda, comprendió que necesitaría más que eso para acabar con la criatura. Jan giró la cabeza rápidamente. Su expresión se endureció al notar que Jenny no estaba en la cocina, como le había ordenado. «Ataca como te enseñé». Jenny, paralizada por el miedo, recordó las enseñanzas de Jan. Reuniendo valor, golpeó al zombi en la rodilla. La criatura perdió el equilibrio por un instante. Ambos cayeron al suelo. Jenny golpeó su cabeza con fuerza contra el piso. Aturdida, el zombi, sin detenerse, pero antes de que pudiera hacerlo, acabó con la amenaza. Luego miró a Jenny y murmuró con voz firme: «Mantuve mi promesa de protegerte». No hubo tiempo para descansar. Desde el pasillo, el sonido de más zombis avanzando les puso en alerta. Jan, cargando a Jenny en sus hombros, descendió rápidamente a la cocina. Al llegar, la recostó en el suelo por un momento. Su respiración era pesada. Escuchaba cómo los zombis golpeaban la puerta con violencia. No le daban tregua ni un segundo. Si la vida no se vive con intensidad, no tiene sentido. Entonces, un plan se formó en su mente. Recordó las criaturas que había encontrado dentro del congelador. Rápidamente, cortó unos cables para provocar que la temperatura en la cocina descendiera drásticamente. Se quitó su traje y lo colocó sobre Jenny, quien seguía inconsciente. «Solo intenta sobrevivir hasta la mañana. Seguro vendrán a rescatarte». La puerta cedió, y los zombis irrumpieron en la cocina. Jan se giró y entre ellos reconoció un rostro. Era uno de sus hombres. Un chasquido de lengua fue lo único que hizo antes de maldecir en voz baja: «Tú también, te convertiste en una de esas cosas». Sin dudarlo, decidió acabar con su sufrimiento. Agarró un carrito de transporte de comida y, con toda la fuerza que le quedaba, lo embistió contra los zombis. Algunos fueron derribados, pero uno intentó atacarlo de inmediato, eliminándolo al instante. El cuerpo de la criatura cayó lentamente al suelo. Los otros dos zombis, ahora recuperados, se lanzaron sobre él. Con un movimiento veloz, cortó el brazo de uno. Sin embargo, eso no lo detuvo. La cocina quedó en un estado de caos. Sangre, cuerpos inertes y destrozos por todas partes. Jan suspiró pesadamente, con las manos temblorosas, sacó un cigarrillo. Lo encendió y dio una calada profunda. Su mirada se posó en el cuerpo de su antiguo compañero. «Descansa, hermano», dejando el cigarro como despedida sobre el cadáver. Con paso cansado, caminó hacia el comedor. Su mente se llenó de recuerdos. Las palabras del supervisor Kim resonaban en su cabeza. «No deben sacar lo que está en el camión. No es algo con lo que el mundo pueda lidiar. ¿Quién imaginaría que algo tan peligroso estaba ahí dentro?». En eso recuerda a su jefe y al intentar llamarlo su celular estaba roto. No había manera de comunicarse. Decidió salir del edificio. A lo lejos, vio siluetas humanas acercándose lentamente. En cuanto se fijó en los detalles, distinguió un chaleco de policía. Soltó su cuchillo y levantó las manos ligeramente. Pero cuando los rostros de esas figuras se hicieron más visibles, no eran personas. ¿Cuántos de ustedes siguen ahí afuera? Esta noche será muy larga, y ya no tengo cigarrillos. En medio de una jornada en un edificio en construcción, los trabajadores son interrumpidos por Michael, quien llega con una carta del cabo, lo que sorprende a Javier y al chico de lentes. En la carta, el cabo revela que le gusta una nueva cantante y que ahora es un experto francotirador, lo que provoca bromas entre los chicos, recordando sus victorias en Call of Duty. Mientras tanto, Javier nota
que uno de los trabajadores, Tony, se distrae en el trabajo. Al enfrentarlo, descubren que está viendo un video aterrador donde personas se devoran entre sí. Aunque al principio creen que es una película, Tony, molesto por su incredulidad, les dice que es un video real, grabado esa misma mañana, y que se ha vuelto viral. La tensión aumenta cuando notan que sus celulares no tienen señal y que muchos trabajadores aún no han regresado del almuerzo. Michael les recuerda a todos que dejaron sus celulares en el camión, por lo que no tienen forma de comunicarse ni de pedir ayuda en caso de emergencia. Michael intenta aligerar el ambiente proponiendo trabajar rápido para luego ir al karaoke, pero el panorama se vuelve más inquietante cuando varios helicópteros de guerra sobrevuelan la zona. Sin embargo, lo que los chicos no saben es que la situación en la ciudad estaba empeorando rápidamente, y cada minuto que pasaba, el peligro se acercaba más a ellos sin que tuvieran forma de saberlo. Horas después, siguen esperando a los demás, y Michael usa un telescopio de juguete para ver la carretera, buscando algo de comida. La conversación entre los chicos mantiene un tono relajado, con bromas sobre el telescopio y anécdotas del pasado. De pronto aparece el novato, quien se queja del calor. Hablan sobre la construcción, un hogar para ancianos, y planean ir a comer. Sin embargo, el novato decide quedarse, claramente afectado por los videos. Michael, con sus guantes puestos, rompe el momento con pasos de Michael Jackson, antes de que todos intenten saltar unas barandillas, donde solo él logra hacerlo con estilo. De nuevo, helicópteros cruzan el cielo. Los chicos, aún sin tomar en serio lo que ocurre, bromean con comprarse uno para visitar al cabo. Pero mientras caminan sobre un puente, los chicos escuchan música a todo volumen proveniente de un estéreo de un señor. Sin embargo, en ese mismo momento, un sonido extraño capta su atención. Al mirar al frente, ven a una persona tambaleándose, completamente cubierta de sangre, avanzando de forma inestable hacia ellos. Aunque todos están impactados, Carlo, el más precavido del grupo, observa con más atención. Nota que la persona tiene varias heridas graves y algo en su aspecto le resulta extrañamente familiar. Michael, al intentar acercarse, ¡No puede ser! ¡Es un zombie! Al instante, la criatura lo ataca y le muerde la mano, desatando el caos entre los chicos. Javier reacciona rápido y le da una poderosa patada al agresor, lanzándolo lejos. Aunque Michael se hace el herido para asustarlos, resulta estar bien gracias a sus guantes. Pero el alivio dura poco, el zombie se levanta como si nada. Javier, decidido a hablar con él, aunque todos saben que resolverá a golpes, se enfrenta al atacante. El zombie no duda ni un segundo y se lanza al ataque. Los chicos se sobresaltan, el miedo los paraliza por un instante. Sin embargo, Javier reacciona. Luego de otra brutal patada, Javier se asusta un poco al no controlar su fuerza, pero el zombie, increíblemente, sigue en pie. En medio de la pelea, el zombie logra arrinconar a Javier contra la barandilla del puente. Al darse cuenta de que no tiene salida, la preocupación se refleja en su rostro. El zombie se lanza sobre él con furia, pero en el último segundo, Javier consigue esquivarlo por un pelo. Aún así, sobrevive la caída y se levanta como si nada, corriendo por el río. Esto deja a Carlos inquieto, notando que algo no es normal. Resistió golpes inhumanos y solo quería morder. Pese a todo, los demás minimizan lo sucedido y siguen su camino hacia la ciudad en busca de comida, pasando por un túnel del metro. Mientras tanto, el caos se desata en otra parte de la ciudad. Gritos, sirenas y destrucción se extienden como un incendio. Los chicos emergen del túnel al otro extremo, agotados por la subida de una escalera interminable. Pero la verdadera sorpresa los espera al salir. La ciudad está sumida en el infierno. Gente corriendo, edificios destruidos y zombies devorando a los vivos. Los chicos no pueden creer lo que miran sus ojos. Michael, aún en shock, piensa que es una película, pero Javier y Carlos ya saben que esto es real. Carlos les ordena no hacer ruido, pero un pequeño descuido alerta a una zombie que los descubre y lanza un grito, avisando a los demás. Sin más, comienza la persecución. Mientras huyen, Michael sigue sin creer lo que ve, hasta que Carlos, más lúcido, le dice la verdad. Son zombies, igual que en la televisión. No hay otra forma de explicarlo. El apocalipsis ha comenzado. Los chicos logran llegar a la salida, pero los zombies los siguen de cerca. Michael cambia de dirección y guía al grupo hacia una verja metálica. Rápidamente, él comienza a trepar y ayuda a los demás. Carlos logra subir con la ayuda de Javier, pero un zombie se les acerca peligrosamente. En un acto desesperado, Javier usa toda su fuerza y lanza a ambos al otro lado de la verja. Luego salta con una facilidad que deja a todos boquiabiertos.
Michael y Carlos bromean diciendo que Javier no es humano, es un gorila. Al otro lado, la verja tiembla con la presión de los zombies. Los chicos notan que no pueden escalarla, lo que les da un respiro. Sentados, reflexionan sobre la situación. Michael se pregunta si sus compañeros de trabajo siguen vivos, y Carlos, recordando las escenas horribles que vio, cree que la mayoría no lo está. Javier propone volver a la construcción, aunque todos parecen haber olvidado el hambre que tenían. Unos minutos después, al intentar rodear la zona, se dan cuenta de que están completamente rodeados de zombies. Michael duda sobre qué hacer, y Javier sugiere ir al subterráneo, pero Carlos se opone, argumentando que si las puertas están cerradas podrían quedar atrapados sin salida. Michael, aún medio en broma, sugiere que Javier los noquee, pero Javier explica que esos seres no sienten dolor. Entonces, Carlos rompe el silencio con una frase impactante: entonces, ¿por qué no solo los matamos? Esto deja a todos en shock, especialmente a Javier, que duda si de verdad puede matar a lo que parecen personas. En medio del debate, Michael lanza una piedra a un zombie, jurando que los protegerá con más piedras, mientras sus amigos se burlan del valiente gesto. Ante la urgencia, Javier acepta que puede hacerlo, pero necesita un arma. Empiezan a buscar algo útil, pero no hay nada a la vista. Justo entonces, Michael recuerda algo importante y, con aires de misterio, les dice que lo sigan. Minutos después, Michael encuentra una llave inglesa en el lugar exacto donde dijo que estaría. Los demás se sorprenden y él les cuenta que la había visto usando su telescopio de $10. Ahora armados, se preparan para enfrentar a los zombies. Javier pregunta por dónde empezar y Carlos le señala a 3 zombies que no les quitan la vista de encima. En ese momento, la verja comienza a ceder por la presión de más zombies acumulados. Justo cuando Javier piensa que tendrá que saltar y pelear directamente, Michael anuncia su gran idea. Él será la carnada. Michael propone una idea arriesgada: saltar la valla y servir como señuelo para atraer a los zombies, mientras Javier los ataca por detrás. Sin embargo, sus amigos se oponen de inmediato. Javier, furioso, lo confronta y le grita que deje de sacrificarse, que su vida también importa y que saldrán juntos los 3, sin excepciones. Michael se conmueve por sus palabras, apreciando el valor de su amistad. Mientras discuten, Carlos observa la valla, las tuercas y la llave inglesa, y se le ocurre un plan más seguro. Sugiere desmontar la parte superior de la valla para hacer que los zombies entren con la cabeza expuesta, facilitando que Javier los elimine. Se ponen manos a la obra mientras la presión de los zombies aumenta y el tiempo corre. Con los preparativos listos, Carlos, usando los guantes de Michael, les avisa que empezará. Sostiene la valla y grita la señal. Ahora, un zombie entra, y Javier lo golpea con fuerza, pensando que ya está vencido, pero se sorprende al ver que sigue moviéndose. Carlos, al borde del colapso, grita desesperado que no podrá sostener la valla por más tiempo si no eliminan al zombie de una vez. Presionado por la situación, Javier responde con un feroz ataque hasta que finalmente logra acabar por completo con el zombie. Ante la impactante escena, Michael se da cuenta de que ese zombie no se detuvo hasta que Javier le partió la cabeza. Sin perder tiempo, Javier ayuda a Carlos a detener a los siguientes zombies. Uno tras otro, Javier ataca sin piedad. Sin embargo, llega a perder el control y continúa golpeando incluso cuando el enemigo ya no se mueve. Sus amigos lo detienen para que se calme. Justo cuando la verja trasera cede y una horda de zombies comienza a avanzar hacia ellos. Mientras Michael y Javier están paralizados por la situación, Carlos ya ha cruzado la valla y les grita que se apresuren. Ambos corren, pero el chaleco de Javier se engancha en un alambre. Desesperado, intenta liberarse con las manos llenas de sangre. A pesar del miedo, logra zafarse con fuerza bruta, solo para descubrir que un zombie le ha sujetado la pierna. Javier, atrapado por un zombie, lucha desesperadamente mientras sus amigos gritan su nombre. A punta de patadas logra liberarse, pero cae por una pendiente hasta donde están los demás. Por suerte, no resulta herido, y los chicos lo ayudan rápidamente a levantarse. No hay tiempo que perder, la horda de zombies sigue avanzando, así que huyen cruzando el puente. En ese trayecto, Michael ve a un anciano, el que escuchaba música antes, siendo atacado por un zombie que había caído al río. Reconoce al hombre, pero salvarlo sería una muerte segura. A los pocos segundos, un estruendo anuncia que la valla finalmente cedió, desatando una nueva persecución. Carlos, angustiado, comprende que deben dejar al anciano atrás y seguir corriendo hacia el edificio en construcción. Mientras huyen, Carlos mira atrás y contempla la ciudad en ruinas, hundida en caos, muerte y dolor.
Mientras tanto, de vuelta en el edificio, el novato dormía plácidamente, ajeno a todo lo que estaba ocurriendo afuera. De pronto, despierta con el ruido del grupo y, desconcertado, pregunta por qué tanto alboroto. Pero lo que ve lo deja aún más confundido. Javier, con un mazo en mano, está por destruir las escaleras metálicas del edificio. El novato no entiende nada, y aunque Javier golpea con todas sus fuerzas, las escaleras no ceden hasta que finalmente, con ayuda de los demás y herramientas, logran desatornillarlas y derrumbarlas. El novato, aterrado y enfadado, grita que esa era la única entrada y salida. Nadie le había explicado nada, y para colmo, al recibir la chaqueta ensangrentada de Javier, empieza a sospechar que hicieron algo terrible, como matar a alguien. Javier, en silencio, se cuestiona lo mismo. Minutos después, los chicos le cuentan todo al novato, los zombies, las persecuciones y cómo sobrevivieron. Aunque le cuesta creerlo, pronto algo lo convence por completo. Los zombies han llegado al edificio. Horas más tarde, los chicos revisan un boletín de noticias en un celular. Se confirma lo que temían, la crisis es nacional. Corea del Sur está siendo arrasada por la violencia y los asesinatos, y el gobierno moviliza a las fuerzas militares. Justo cuando iban a anunciar el plan de evacuación, el celular se apaga por falta de batería. Javier se enfada, pero el novato le dice que tiene un cargador, aunque está en el primer piso. Ir a buscarlo es impensable. Así que resignado, el novato sugiere tomar un poco de soju y esperar a que lleguen los militares. Pero Carlos los baja de esa ilusión con frialdad. Les aclara que los militares no vendrán por ellos. Tras la revelación de que la policía no vendrá a ayudar, uno de los chicos pregunta a Carlos por qué está tan seguro. Carlos explica que vieron las noticias a la 1 de la tarde y ahora son las 6:30 de la tarde, y en todo ese tiempo no han escuchado ni una sola sirena. Javier deduce que ni el ejército ni la policía han logrado contener la situación. Michael menciona el video que el novato les mostró por la mañana, sugiriendo que el brote lleva al menos 10 horas. Esto aterra al novato, quien, desesperado, intenta comunicarse con emergencias, pero todos los servicios están colapsados. Mientras tanto, Carlos le pregunta a Javier por una herida en su tobillo causada por el zombie. Javier asegura que es solo un rasguño, pero el novato entra en pánico, recordando cómo en las películas incluso un rasguño puede significar infección. Aterrorizado, acusa a Javier de estar infectado e intenta convencer a los demás de que lo arrojen a los zombies. La tensión sube cuando el novato lo agarra e intenta arrastrarlo al borde, diciendo que si realmente valora a sus amigos, debe sacrificarse. Carlos interviene, defiende a Javier y amenaza al novato si sigue con ese comportamiento. Los ánimos se caldean hasta que Michael los reprende por pelear en una situación tan crítica. Entonces, suena música desde abajo, y Michael reconoce la melodía. Se asoman y ven al anciano que escuchaba música convertido en zombie. Michael recuerda que ese hombre fue atacado después que Javier, lo cual confirma que Javier no está infectado. Aliviados, todos celebran, menos el novato, que advierte que no deben bajar la guardia. Javier, en broma, le dice que si se convierte, él será el primero al que muerda. Luego, Michael sube a buscar algo importante. Encuentra unas mochilas, y aunque el novato se opone porque pertenecían a sus antiguos jefes, Javier insiste en revisarlas. Contrario a lo que cualquiera podría pensar sobre sus intenciones, Michael no buscaba armas ni suministros importantes. Solo quería una simple caja de cigarrillos. Él y Javier celebran como si fuera un tesoro. Pero Carlos tenía otros planes. También revisaba las mochilas y encuentra una pistola de clavos, con la que planea crear un arma. Sorprendidos, Michael y Javier lo apoyan en su idea. Al día siguiente, Carlos diseña un plano, una especie de polea para lanzar una tabla con clavos desde el segundo piso hacia los zombies y recuperarla sin acercarse. Comienzan a construirla y lanzan el primer intento. Falla y golpea el techo. Carlos corrige los cálculos. Preparan un segundo intento. Carlos lanza la tabla con clavos y logra empalar a un zombie. Michael y Javier tiran de la cuerda para subirlo hasta el segundo piso. El plan es que el novato lo remate, pero el miedo lo paraliza. Carlos, sin perder tiempo, pide el martillo y él mismo lo elimina de un golpe. A pesar del esfuerzo, Carlos dice que deben continuar, pues aún quedan 22 zombies. Repiten el proceso varias veces, lanzan la tabla, la suben, rematan. Pero con el tiempo, Michael y Javier se agotan. Carlos propone tomar un descanso y reflexiona que, aunque el método es efectivo, fallan muchos lanzamientos y el ruido no atrae tanto a los zombies. Javier bromea con usar al novato como carnada, mientras Michael comenta que el calor y la falta de agua podrían deshidratarlos. Carlos sugiere otra estrategia, bajar a luchar cuerpo a cuerpo. El novato, como siempre, se niega. Aún así, Carlos insiste y les recuerda que han reducido mucho la horda. Javier y Michael,
animados, deciden bajar a liberar algo de estrés. Carlos les pide que usen guantes y le encarga al novato que le suba la cuerda si algo sale mal, aunque el novato apenas se compromete. Los chicos descienden y el novato les grita que si los muerden, no les bajará la cuerda. Javier duda si pueden confiar en él, pero Carlos cree que no sobrevivirá sin ellos. Una vez abajo, ven a 2 zombies. Javier logra llamar la atención de los zombies, que se lanzan de inmediato hacia él. Sin perder tiempo, responde con un contraataque directo para defenderse, matando al primero y luego al segundo con un salto y una llave inglesa. Calculan que con esos 2 solo queda un zombie más, pero de repente, se escucha un gruñido aterrador muy cerca. Javier, con valentía, decide investigar y encuentra a una zombie atrapada en alambres de púas. Dudosos entre dejarla o eliminarla, Javier se debate moralmente, pues era una anciana. Carlos le ofrece hacerlo, pero Javier se impone, debe aprender a hacerlo él mismo. Con fuerza de voluntad, Javier la elimina. Luego declara que dejará de pensar en zombies como personas, y que los verá como simple basura que hay que desechar. En ese momento, Michael menciona a Cabo Luis, preguntándose qué será de él. Carlos opina que probablemente está en una situación peor, pues seguro lo enviaron directo al epicentro del caos. Entonces, la escena cambia, y vemos una zona de operaciones militares, donde preparan a los soldados para entrar en combate. Cabo Luis, entre ellos, siente que algo no anda bien. La situación se vuelve tensa en el campamento militar. Los soldados son llamados a formación y se les entrega munición real, lo cual sorprende al Cabo Luis. Sin darles explicaciones, son enviados a reunirse con otro batallón. La atmósfera es pesada, todos están nerviosos, incluso los más experimentados, y nadie parece entender del todo lo que está ocurriendo. Mientras viajan en camiones hacia su destino, un compañero intenta aliviar la tensión bromeando con rumores terroríficos sobre zombies que persiguen a los soldados incluso después de muertos. Aunque lo hacen callar, logra romper un poco el hielo, y la conversación deriva en chistes sobre fantasmas y francotiradores. Por un momento, el ambiente se relaja, hasta que se escuchan gritos y disparos a lo lejos. Luis se asoma y ve la ciudad sumida en el caos. Ahí todos entienden, esto es una guerra real. Al llegar a la zona de reunión, uno de los soldados, intrigado por la situación, levanta la mano y pregunta qué está ocurriendo. Un sargento les informa lo impensable, la ciudad de Sancheok está infestada de zombies. Al principio, los soldados no lo creen, pensando que puede ser un entrenamiento extremo, pero la gravedad en las palabras del sargento y el uso de munición real lo dejan claro, esto es una misión de vida o muerte. El virus ya no está solo en Sancheok, sino en todo el país. Se les da una orden directa: disparar a matar. Si ven sobrevivientes, ayúdenlos a escapar. Uno de los soldados no resiste el estrés y vomita, pero no hay tiempo que perder. El sargento muestra el mapa con los objetivos, áreas peligrosas y zonas por investigar. El Escuadrón 2, al que pertenece Luis, será enviado a un edificio de 10 pisos cercano. La dificultad se incrementa cuando al sargento le ordenan quedarse a coordinar desde la base, dejando el mando del equipo al líder del escuadrón, un soldado joven e inexperto, que acepta con inseguridad, sabiendo que en realidad Luis fue quien rechazó ese rol. Cuando el nuevo líder intenta dar su primera orden, los demás lo cuestionan con miedo y confusión. Pero se impone, les habla con firmeza y les pregunta qué harían si sus familiares estuvieran atrapados en ese edificio. Su discurso logra conmover a todos. Luis, sobando su rifle, dice con determinación: yo entraré sin dudarlo para ayudar. El líder le responde, en tono burlón: deja de actuar tan genial. Pero eso solo motiva más a los demás soldados a seguirlo. Aunque algunos dudan, como el soldado con verruga, todo el escuadrón se pone en formación. Y con un grito de orden: adelante, Escuadrón 2. En medio de un silencio perturbador, el escuadrón de soldados avanza cauteloso por un parqueo, con el peso del miedo sobre los hombros. Uno de ellos, nervioso, duda de su capacidad y sugiere abandonar la misión, pero su compañero le recuerda que, como soldados, deben seguir órdenes. Un estruendo rompe el ambiente, aumentando la tensión. El líder ordena rodear un edificio de 10 pisos, su objetivo, y revisar el área antes de entrar. Para tranquilizar a la unidad, les recuerda que deben actuar con cuidado y mantenerse alertas. Llama a Luis, su francotirador, para que esté preparado para disparar cuando se lo ordene. Mientras se acercan, observan sangre y cadáveres en las calles. De repente, algo cae desde el techo del edificio. Varios soldados se preguntan qué rayos había sido eso, y al mirar resulta que era una persona. Sorprendentemente, aún está viva,
pero al acercarse, descubren que ha sido mordida. Antes de poder hacer algo, la víctima se transforma en zombie y muerde a un soldado. Los demás intentan rescatarlo, pero ya es tarde. El líder, recordando las palabras de su superior, ordena alejarse del soldado herido. Sin embargo, el ruido atrae a más zombies. Rodeados, el líder ordena abrir fuego, pero el miedo paraliza a todos, incluyendo al propio líder. Luis, intentando calmarse, recuerda su entrenamiento y logra disparar con precisión a un zombie que atacaba a un compañero. Ese disparo rompe el bloqueo del grupo y todos comienzan a disparar, aunque descubren que los disparos al cuerpo no son suficientes. El oficial, recordando cómo Luis eliminó al zombie anterior, les da una orden clara y directa a sus hombres: apunten y disparen a la cabeza. Uno de los soldados, el de la verruga, entra en pánico y huye, empujando a un compañero al suelo justo antes de ser atacado. A punto de morir, grita pidiendo ayuda, y es salvado por disparos certeros del líder y de Luis. Los soldados quedan impactados tras presenciar la escena, mientras que el desgraciado de la verruga se pregunta cómo podrán enfrentar a esos zombies. Sin embargo, el líder los saca de su asombro gritándoles que recarguen y sigan disparando, advirtiendo que, si no lo hacen, todos morirán. Tras sobrevivir al ataque, el escuadrón se reúne. Un soldado, gravemente herido por una mordida, agoniza. El soldado de la verruga sugiere acabar con él antes de que se transforme, desatando una tensa discusión. Aunque nadie quiere hacerlo, el líder reconoce la realidad: deben tomar precauciones. Mientras debaten, con su último aliento humano le pregunta a su compañero que si no tiene frío. Los huesos del soldado comienzan a crujir de forma alucinante, como si algo inhumano despertara dentro de él. El soldado cae al suelo, impactado, tras ver cómo su compañero, que acababa de convertirse en zombie, es ejecutado de un disparo en la cabeza. Luis se acerca para calmarlo y le dice que debe agradecerle al líder Choi, quien ya había anticipado el peligro del soldado infectado y ordenó disparar sin dudar. Aunque el líder se muestra frío, reconoce que la situación era inevitable. Luis se acerca al cuerpo del soldado caído para despedirse, pero antes de poder procesar el momento, una horda de zombies se aproxima. Los soldados se atrincheran y resisten como pueden. Luis se da cuenta de que el ruido de los disparos está atrayendo a más zombies, pero entiende que no pueden dejar de disparar, porque si lo hacen, estarán perdidos. Un soldado desesperado pide ayuda. Luis intenta cubrirlo, pero se queda sin balas. Rápidamente recarga y continúa disparando, logrando salvar al soldado. Sin embargo, nota con preocupación que, a pesar de sus esfuerzos, la cantidad de zombies no disminuye, y lo más alarmante es que todos esos zombies provenían solo de un pequeño condominio. La batalla es intensa, y aunque logran repeler el ataque, sufren bajas, un muerto y 2 heridos por mordidas. Choi, furioso, declara que deben eliminar a cualquiera que haya sido mordido para evitar contagios. Aunque un soldado protesta, Luis toma la responsabilidad y ejecuta a los heridos. Luego, el equipo se reorganiza para seguir con la misión, aunque la moral está baja y uno de los soldados cuestiona si vale la pena continuar. Sin poder comunicarse con el centro de mando, Choi decide dividir al grupo. Unos patrullan el exterior, mientras los demás limpian el edificio por secciones. Al ingresar, Luis intenta usar el ascensor, pero Choi le advierte que es mejor tomar las escaleras en estos casos. Mientras tanto, en el equipo que patrulla la parte trasera, al abrir la puerta, aunque estaban asustados, los soldados revisan al zombie y confirman que está muerto. Mientras uno bromea al respecto, otro no puede creer cómo ha cambiado el mundo. Los demás entran al edificio, pero él se queda mirando el cadáver un momento más. Justo al irse, el zombie se levanta e intenta morderlo. El soldado reacciona golpeándolo con la culata de su arma hasta matarlo de verdad. El ruido alerta a otro compañero, quien regresa a ver qué ocurre. Aunque el soldado asegura que está bien, en realidad ha sufrido un rasguño. Después de revisar que la escalera de emergencia estaba despejada, el líder Choi da la orden de separarse en grupos según el plan. Nadie se da cuenta de que uno de ellos, el mismo que fue rozado por un zombie, comienza a echar humo de su cuerpo y a sudar. Aunque intenta engañarse diciéndose que no es nada, los síntomas de calor que empieza a sentir revelan que ya está infectado. Luis empieza a sospechar de él. Al mismo tiempo, los soldados que están haciendo guardia fuera del edificio detectan a un zombie rondando por la calle. Intentan avisar por radio, pero la comunicación está interferida. Dentro del edificio, los soldados intentan comunicarse con el exterior, pero no logran establecer conexión. Sus
Sus intentos generan una fuerte interferencia en la señal, provocando un sonido intenso que los alerta y complica aún más la situación. Uno de los soldados, asustado, tarda en apagarla y ya es demasiado tarde. El sonido atrae a una horda de zombies. Los soldados empiezan a disparar. Los del interior escuchan todo, pero Choi insiste en no intervenir y continuar con la misión. A pesar de las dudas, el grupo de Luis decide seguir explorando, subiendo hasta el 10º piso. Luis, cada vez más desconfiado del compañero herido, lo observa atentamente. Fuera del edificio, los soldados luchan por contener la horda. Aunque eliminan algunos zombies, el ruido de los disparos atrae a muchos más. En plena retirada, uno de ellos tropieza. Cuando un soldado intenta ayudarlo, el traidor, el de la verruga, vuelve a abandonarlo, escapando solo y dejando a los demás atrás. Sin tiempo para procesarlo, los soldados deben seguir corriendo mientras la horda de zombies los alcanza. Logran entrar al edificio por la parte trasera, pero el traidor cierra la puerta tras él, atrapándolos a su suerte. Sin munición ni escapatoria, su destino parece sellado. De vuelta con Luis, el grupo llega al 9º piso y descubre por qué el ascensor no funcionaba. Un zombi partido por la mitad bloquea la puerta. Aunque algunos quieren eliminarlo, Luis les pide que no disparen, pues sospecha que el ruido es lo que atrae a los zombies. Deciden avanzar con precaución por un pasillo lleno de sangre. El ambiente es tenso y silencioso, hasta que Luis detecta un leve ruido. Hace una señal para que todos guarden silencio y se acerca a una ventana. Al mirar dentro, lo que ve lo deja sin palabras y baja su arma. Cuando el líder del grupo también se asoma, queda igual de sorprendido. Lo que han encontrado es un niño. El grupo de Luis logra entrar al apartamento donde se encontraba el niño, pero no encuentran a ningún zombie. Luis lo interroga con cuidado y el pequeño, asustado, se presenta como Lin Yu, un niño de apenas 4 años. Al preguntarle por su madre, el niño se quiebra y comienza a llorar, lo que preocupa al grupo por la presencia de zombies cerca. El líder del equipo deduce que los padres del niño probablemente fueron infectados y que sacarlo del edificio podría ser peligroso, pero tampoco pueden dejarlo atrás, ya que seguro no podrán volver a buscarlo. Luis se ofrece a llevarlo, pero el líder lo rechaza porque Luis es su mejor tirador. Luis recibe la radio de parte de su compañero, quien le pide que deje un mensaje dirigido a los padres del niño, por si acaso siguen con vida y regresan, para que sepan que el ejército se llevó al pequeño. Mientras tanto, el soldado se dirige al baño. Después de dejar el mensaje para los padres, Luis empieza a notar algo extraño en el comportamiento del soldado que jugaba con el niño. Al levantar al pequeño, descubre una herida en la mano del soldado y todo encaja. El sudor constante, el hablar solo, estaba infectado. Luis, alarmado, le exige que le muestre las manos. En ese momento, el líder del grupo sale del baño y presencia la escena tensa. Luis apuntando a su compañero, listo para disparar. Luis le ordena que muestre sus manos. El líder intenta calmar la situación, acercándose y pidiéndole al soldado que simplemente muestre sus manos para tranquilizar a Luis, pero el soldado, dominado por el miedo, se niega. Al exigirle que muestre su herida, el soldado reacciona violentamente, toma al niño como rehén y amenaza con matarlo si no bajan sus armas. En su desesperación, termina revelando que sí fue mordido. Después de un momento de tensión, el soldado recapacita y suelta al niño, pero intenta huir por el balcón sin darse cuenta del peligro. Poco después, el líder, confundido por la tensión, no entiende qué ocurre. Luis, sin bajar su arma, le revela con firmeza que el soldado está infectado y se está convirtiendo en uno de ellos. Luis, con el corazón encogido, se ve obligado a dispararle para proteger a los demás. El grupo queda afectado por la pérdida, especialmente porque el soldado era una buena persona. Mientras el líder consuela a Luis, se preparan para salir, pero al asomarse por la puerta, se da cuenta de que el pasillo está lleno de zombies, atraídos por los disparos. En otro punto del edificio, el grupo del líder Choi sube por las escaleras. De pronto oyen pasos tras ellos y apuntan sus armas. Para su sorpresa, aparece el soldado de la verruga, quien afirma haber escapado de una horda de más de 40 zombies, aunque Choi sospecha de su historia. Antes de poder cuestionarlo, suena la radio con una señal desde la otra unidad. Volvemos a Luis y su líder, que están con el niño. Luis observa a los zombies desde la mirilla y detecta que se mueven en un patrón cíclico. Tardan 20 segundos en volver al mismo punto de vigilancia y 50 segundos en completar su recorrido. Calculan que tienen entre 20 y 30 segundos para cruzar el pasillo sin ser vistos. Luis propone salir primero para confirmar su teoría, pero el líder se niega, lo llama arrogante y le recuerda que él es el jefe. Decide salir él mismo y hacer la señal para que Luis lo siga.
El plan parecía funcionar, pero cuando Luis intenta avanzar con el niño, el carrito del niño se le cae, haciendo un fuerte ruido. Los zombies escuchan el golpe y se lanzan directamente hacia él. Luis y el líder Choi logran cerrar las puertas justo a tiempo para evitar que la horda de zombies los alcance. Sin embargo, Luis se da cuenta de que la puerta no resistirá mucho y considera varias opciones para sobrevivir. En medio de su desesperación, recuerda a la persona que se lanzó desde la terraza y reflexiona sobre su situación. Pero su atención se desvía al ver una caja que le da una idea. Mientras tanto, Choi recibe un comunicador y logra contactar a sus superiores, quienes le informan que un helicóptero llegará en 15 minutos para evacuarlos. El escuadrón celebra la noticia, pero Choi aclara que, por la cantidad de zombies, no podrán evacuar a todos y deberán retirarse. Ordena informar a Luis, pero en ese momento llega el líder Kim, sin aliento, para contar lo que pasó con su equipo, incluyendo cómo uno de ellos se convirtió en zombie. Enseguida se comunican con Luis, quien informa que está bien por ahora, pero la puerta no durará mucho. Luego, sorprende a todos diciendo que intentará escapar por la fuerza. Gracias a una caja que había visto antes, Luis encuentra una polea. Baja desde el 7º piso con el bebé y logra entrar por una ventana del 3er piso. Aunque se lleva un susto con una máquina de limpieza, consigue ponerse a salvo. Sin embargo, 2 zombies merodean el pasillo. Choi los observa desde la escalera y planean eliminarlos en silencio. No pueden usar armas de fuego por el ruido, así que Choi convierte su arma en bayoneta. El líder Kim y los demás soldados aceptan ayudar, excepto el soldado con verruga, que prefiere subir a la azotea. Choi le dice que vaya, y que informe la situación cuando llegue el helicóptero. El de la verruga sube celebrando, mientras los demás se preparan para atacar. El combate con los zombies es intenso. Aunque logran apuñalarlos varias veces, no caen. La situación se complica con la llegada del segundo zombie. Justo cuando están a punto de rendirse, Luis aparece por una puerta y derriba al zombie con un golpe. Luego lo remata, atravesándole la cabeza. Sin embargo, aún no han terminado. En la azotea, el soldado con verruga, ya cansado, piensa en cómo Choi lo miraba con desconfianza. Decide cerrar y asegurar la puerta para que no suban zombies, pero no se da cuenta de la cantidad de zombies que ya lo rodean. Intenta abrir la puerta desesperadamente, pero es inútil. Los zombies lo alcanzan y lo devoran mientras, en su último aliento, dice: "Esto no es justo". Mientras el helicóptero se acerca a la zona de extracción, los pilotos se horrorizan al ver la azotea del edificio invadida por zombies, preguntándose cómo aterrizarán. En el edificio, los soldados, tras eliminar al zombie usando solo bayonetas, los soldados quedan exhaustos, admitiendo que es casi imposible luchar sin armas. El líder ordena a Luis que busque al niño, justo cuando los pilotos del helicóptero informan que hay una gran cantidad de zombies en la azotea y que solo podrán esperar 5 minutos en el aire. Esto desanima a uno de los soldados, quien protesta que no podrán despejar la zona en tan poco tiempo. Aún así, Choi asegura al piloto que lo intentarán, aunque el soldado enfadado señala que sería más fácil encontrar otra azotea que limpiar esta. Entonces recuerdan que el soldado de la verruga había subido a la azotea, probablemente encontrando su final allí. Choi propone atraer a los zombies lejos siendo el señuelo, pero Luis se ofrece a hacerlo, argumentando que es más rápido, más hábil y tiene un plan más seguro: usar el ascensor del 6º piso como ruta de escape. Aunque Kim se molesta, el equipo acepta y se prepara según el plan. Luis da las órdenes. 2 soldados deben asegurar el ascensor en el 9º piso y luego bajarlo al 6º. El resto debe llegar al 10º piso por la escalera y esperar la señal para subir a la azotea. Cuando todo esté listo, deberán tocar la puerta. Con solo 4 minutos restantes, Luis inicia su arriesgada misión. A pesar del miedo, Luis logra llegar a la azotea. Sin dudarlo ni un segundo, patea con fuerza la puerta y abre fuego contra los zombies. Reconoce entre los zombies al traidor de la verruga y lo elimina con un disparo a la cabeza. Después de atraer a los zombies, Luis no pierde tiempo. Baja corriendo las escaleras a toda prisa, sin mirar atrás, mientras la horda de muertos vivientes lo persigue implacablemente. Al llegar al 6º piso, entra en el pasillo rumbo al ascensor, pero descubre que hay más zombies esperándolo allí. Se prepara para el enfrentamiento, sin saber si el plan funcionará o si sobrevivirá. Luis se enfrenta a zombies en el 6º piso, usando disparos certeros para derribar y rematar a sus atacantes. Aunque logra eliminar a algunos, la horda que venía detrás derriba la puerta, forzándolo a seguir avanzando. Mientras tanto, en el ascensor, el líder Kim y otro soldado escuchan los disparos, sabiendo que Luis se topó con zombies.
A pesar de la tensión, siguen el plan. Esperar 20 segundos tras el último disparo antes de abrir la puerta. Con el corazón en la garganta, finalmente abren la puerta del ascensor y Luis aparece corriendo a toda velocidad, con los zombies muy cerca. Kim dispara para cubrirlo. Ambos logran entrar justo a tiempo y cierran la puerta en el último segundo. Mientras tanto, Choi logra llegar a la azotea junto al niño, donde el helicóptero ya los estaba esperando para la evacuación. Se comunica con Kim, quien informa que ya están en el piso 10. Todos respiran aliviados, hasta que Luis detecta que los zombies están subiendo las escaleras, atraídos por el sonido del helicóptero. Empuja a Kim y lo obliga a seguir, mientras se queda atrás para ganar tiempo. Kim maldice, pero acata la orden, prometiendo que si Luis sobrevive, lo matará él mismo. Finalmente, todos llegan a la azotea. Kim le informa a Choi que Luis se quedó atrás, deteniendo a la horda de zombies que subía. Choi, impactado, no puede creer que todo termine así. Para empeorar la situación, el piloto empieza a despegar. Kim, desesperado, le grita que aún falta un soldado e intenta regresar por Luis, pero los demás lo detienen, sabiendo que sería inútil. Justo entonces, una silueta aparece. Es Luis, exhausto. Aunque Kim no puede evitar bromear que todos los francotiradores como él deberían estar en un psiquiátrico. Un soldado pregunta si vuelven a base. El copiloto le informa que la prioridad no es la base militar, sino evacuar civiles y enviar soldados a la planta nuclear de Samchok, lo que deja claro que la situación es más grave de lo que pensaban. Choi, al oírlo, se da cuenta de la escala real del desastre. Mientras el helicóptero sobrevuela la ciudad, pasan sobre un hospital, donde un vehículo irrumpe a toda velocidad atropellando zombies. De él desciende un hombre con un cigarro en la boca, murmurando con fastidio. Esta situación es un dolor de cabeza. Momentos antes de la llegada de Jan al hospital, un grupo de zombies intentaba entrar por la puerta de emergencias, donde 2 médicos sobrevivientes se escondían. Mientras el doctor le pide a su compañera que guarde silencio para no atraerlos, ambos observan cómo los zombies comienzan a alejarse, aparentemente por otro sonido. Creen tener un momento de respiro, pero pronto escuchan más zombies golpeando una puerta dentro del hospital, confirmando que el peligro está tanto fuera como dentro del edificio. En ese instante, un vehículo llega a toda velocidad, atropellando zombies frente a la entrada. El conductor, Jan, baja del auto armado con un cuchillo, y sin dudarlo acaba con los zombies que lo atacan, mientras se queja de que necesita atención médica para su brazo. Los médicos, sorprendidos por su habilidad, le permiten entrar. Jan les pide ayuda con su hombro, pero para su sorpresa, son los médicos quienes le suplican ayuda a él. Se da cuenta entonces de que el hospital no es tan seguro como pensó, y que solo estos 2 médicos han sobrevivido entre unas 30 personas que ahora son zombies. Jan deduce que las persianas contra incendios del hospital fueron la clave de su supervivencia. Al confirmar que también hay una en la entrada principal, Jan la activa para sellar el lugar, lo cual preocupa a los doctores, ya que ahora no podrán salir. Pero Jan les asegura que, comparado con el caos de afuera, este lugar es un paraíso, y declara que limpiará el hospital antes de ser tratado. La historia cambia de escena a un cuartel militar, donde los soldados trabajan bajo la lluvia reforzando las defensas. Una mujer exhausta se acerca pidiendo ayuda, pero los soldados, nerviosos, la confunden con un zombie y abren fuego. La mujer cae al suelo gritando, y tras detener el ataque, uno de los oficiales descubre que no es una amenaza hasta que ve una herida en su pierna. El miedo se apodera del grupo. El oficial ordena que la suelten y la apunta, pidiéndole que se tumbe en el suelo, mientras le exige que explique cómo se hizo esa herida y si fue mordida. La mujer, aterrada, no entiende por qué esa pregunta puede decidir su destino. Aún así, pregunta: si te contesto, ¿me dejarás vivir? A lo que el oficial responde: depende de tu respuesta. Bajo la amenaza de un arma, Jenny asegura a los soldados que su herida no fue causada por una mordida, sino por un corte de metal. Tras revisar su pierna y confirmar que no hay marcas de dientes, el oficial suspira aliviado y le permite entrar al campamento, aunque le advierte que seguirá bajo observación, ya que algunos infectados tardan en transformarse. Mientras le curan la herida, Jenny recuerda lo ocurrido en la planta de purificación de agua, donde sobrevivió gracias a un misterioso hombre que eliminó a los zombies antes de desaparecer. A pesar de su testimonio, el oficial se muestra escéptico, pero le informa que un helicóptero la llevará pronto a un refugio civil. Justo entonces, una alarma anuncia una horda de zombies acercándose. El oficial explica la gravedad. Miles de zombies avanzan hacia ellos. Los soldados luchan ferozmente y logran detener el ataque, aunque el precio es alto. Tras una larga batalla bajo un clima cada vez peor, los soldados finalmente logran eliminar al último zombie, dejando tras de sí una montaña de cadáveres.
Jenny sale a observar el resultado, enfrentándose a una escena tan terrorífica que le parece irreal. El oficial, viéndola impactada, le recuerda que ahora viven en un nuevo mundo donde el miedo y la incertidumbre son constantes. Mientras Jenny se angustia por su familia, el oficial le explica que preocuparse no la ayudará a sobrevivir. Él y sus hombres deben seguir luchando día tras día, pese a las bajas. Le revela que los refuerzos que había pedido aquella mañana fueron los mismos que terminaron convertidos en zombies. Aunque el edificio de la planta de purificación sería un refugio más seguro, sus órdenes son proteger el camino y mantener la zona segura, decisión tomada por superiores lejanos. Mientras el helicóptero llega, el oficial reflexiona sobre el caos y su deber como soldado, confesando que preferiría abandonar el área, pero debe seguir órdenes superiores. Antes de despedirse, le pide a Jenny que sea fuerte y se olvide de todo lo que ha visto. Jenny es evacuada, pero por precaución es amarrada debido a casos anteriores donde heridos se transformaron en vuelo. Desde el aire, observa horrorizada la ciudad devastada y a una multitud de zombies moviéndose en círculos perfectos. Jenny recuerda una lección universitaria donde aprendió que las bacterias, al crecer en un cultivo, se agrupan en una masa central llamada madre y se expanden en círculos. Este patrón de movimiento responde a su instinto natural de reproducirse sin detenerse. Temporada 2. En la zona de construcción, Michael se queja del hambre y el novato menciona que se están quedando sin agua. Carlo, más racional, advierte que pueden soportar el hambre por un tiempo, pero sin agua no sobrevivirán. Javier, impaciente y con el estómago vacío, propone salir de inmediato a buscar provisiones. Carlo le frena, recordándole que hasta ahora han tenido suerte y que un mal paso podría costarles caro, especialmente siendo un grupo pequeño y vulnerable. Sin saber cómo responderle a Carlos, Javier pregunta si su única opción es morir de hambre. Carlos le explica que primero deben buscar un lugar alto para observar la zona y colocar trampas en el camino, en caso de ser perseguidos. Michael se emociona, pues todo le recuerda a un juego de rol. Sin embargo, Javier advierte que tiene tanta hambre que podría desmayarse si intenta trabajar y llegan zombies. Michael, sonriendo, le recuerda que deben seguir el plan de Carlos, ya que siempre fue el mejor en los juegos de rol, mientras que Javier solía perder. Aunque el novato del grupo no entiende nada de esas bromas, Javier pregunta dónde colocarían las trampas. Carlos, con una sonrisa, le asegura que sabe exactamente dónde ponerlas. Mientras preparan una trampa en un puente, hecha con alambre, tubos y pinchos, Michael muestra preocupación por su peligrosidad para humanos. Entonces Carlo mejora el diseño colgando latas con piedras, que hacen ruido y la vuelven visible. Al caer la tarde, deciden hacer un reconocimiento rápido antes de que anochezca. Cruzan el puente y avanzan con cautela. La quietud del lugar les inquieta, no hay ni zombies ni cadáveres a la vista, lo que en ese mundo es mala señal. De pronto, escuchan gruñidos y Javier les advierte que si enfrentan a más de 5 zombies, deben huir. Durante la exploración, encuentran una máquina expendedora. Michael se emociona, pero se frustra por no tener monedas. Javier, impulsivo, la golpea con un mazo, causando un fuerte ruido. Ante el tremendo ruido que hizo Javier, asustados, comienzan a darle golpecitos. Carlo les grita que se apresuren antes de atraer zombies. Finalmente, logran romperla y se dan un pequeño festín de bebidas. Guardan todas las que pueden en una mochila, aunque Michael sugiere regresar por más mochilas. Carlo, centrado, les recuerda que aún no han terminado el reconocimiento. Señala un edificio comercial cubierto de sangre. El grupo de chicos se acerca a un edificio manchado de sangre. Carlos deduce que alguien herido intentó refugiarse allí, lo que lleva a Michael a asumir que hay zombies dentro. Antes de entrar, Carlos coloca una lata de soda tras la puerta como alarma improvisada. Al subir las escaleras, notan que el edificio no tiene electricidad y todo está cubierto de sangre. En el segundo piso, encuentran una puerta ensangrentada. Michael se acerca a escuchar y confirma que hay zombies adentro. Necesitan limpiar el lugar para poder llegar al tejado, así que deciden enfrentarlos. Al abrir la puerta, no ven zombies de inmediato, pero el ruido proviene de un apartamento al fondo. Javier, impulsivo, corre directo hacia allí. En el camino, un zombi lo ataca desde una ventana, pero muerde su mazo en vez de él. Javier jala con toda su fuerza al suelo al zombi. Cuando los demás intentan ayudar, les advierte que no se acerquen. Al ver que el zombi comienza a levantarse, Javier actúa rápido y le da un fuerte golpe con el mazo, neutralizándolo. Al llegar al apartamento, de donde se escuchan los fuertes ruidos, encuentran 2 zombies. Javier destruye a uno sin dudar, mientras Carlos, aunque afectado emocionalmente, logra eliminar al segundo. Javier lo consuela recordándole que ya no son humanos. Al llegar al tejado, la vista de la ciudad es desoladora. Caos,
calles bloqueadas por autos y escombros, incluso los callejones están colapsados. Deciden regresar a la construcción para replantear sus opciones. De vuelta, Carlos reflexiona sobre lo grave que es realmente la situación. Sin embargo, Michael y Javier lo animan con optimismo, y Carlos les agradece por su amistad. Mientras tanto, en la zona militar, el jefe militar informa a un oficial que deben seguir observando a la chica que trajeron, Jenny, y que él saldrá a buscar más munición. Jenny, sola en cuarentena, se siente deprimida por todo lo que ha vivido, pero recuerda las palabras del oficial en la planta de agua. Todos pasan por esta etapa. Otra chica la anima, diciéndole que las 48 horas de cuarentena no son nada comparado con el caos del exterior. Jenny nota que esa chica también está herida y siente que la conoce. Al preguntarle si ha salido en televisión, la chica le sonríe y confirma, ella es Susan. Mientras tanto, ambas llevan 8 horas encerradas. Susan, amable y optimista, intenta animarla hablando de los bollos de carne. Jenny se sorprende al descubrir que la chica con la que ha estado hablando, a pesar de su actitud sencilla y natural, en realidad es una famosa idol que solía aparecer en televisión. Jenny nota que Susan tiene una herida en el pie, causada por un tipo en un auto deportivo. Aún así, Susan agradece seguir con vida y poder cantar, aunque ya no pueda bailar. Jenny, en cambio, se siente inútil por haber dependido de otros para sobrevivir. Susan la consuela, y cuando Jenny ve que su mano tiembla del miedo, decide sostenerla. Juntas se dan fuerza para continuar. Mientras tanto, en la zona de construcción, el grupo decide regresar antes de que oscurezca. Sin embargo, el novato que debía bajarles la cuerda se hace el sordo, hasta que Carlos lanza una lata de soda para obligarlo. El novato, egoísta, aparece bebiéndose una, lo que enfurece a Javier y Michael, quienes incluso consideran deshacerse de él. Finalmente, les lanza la cuerda. Ya arriba, los castigan negándole bebida, y Carlos nota los cadáveres en la entrada, planeando deshacerse de ellos al día siguiente. Al día siguiente, construyen una escalera para no depender más del novato y comienzan a mover los cadáveres. Aunque la tarea es desagradable, la cumplen. Javier quiere ayudar, pero Carlos lo envía a colocar trampas porque necesita sus energías para exploraciones futuras. Javier obliga al novato a acompañarlo, aunque éste tiene mucho miedo de salir. Luego de reunir los cuerpos, Carlos decide quemarlos. El acto le causa cierta culpa. Eliminar personas, aunque sean zombies, sigue siendo difícil. Desea que fueran más monstruosos, para que matar no pesara tanto. Michael comenta algo curioso. Los cadáveres casi no tienen sangre, como si ésta se evaporara al convertirse en zombie. Eso le hace entender a Carlos que, aunque parezcan humanos, ya no lo son. Unas horas después, el novato logra cargar su celular y captar señal. Carlos le pide que revise las noticias. En televisión, anuncian que el gobierno, junto al ejército y la policía, están avanzando, y que la crisis se resolvería en una semana. El grupo se anima, hasta que el novato ve los chats. Los comentarios en vivo hablan de cosas inquietantes, transmisiones públicas bloqueadas, evacuación de Seúl, y que todo se emite desde la isla de Jeju. Algo no encaja. Lo que parecía una esperanza se convierte en una nueva incertidumbre. Y hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo video que será aún más increíbles. Cuídense y sigan disfrutando del mundo otaku. Nos vemos.